Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 5:1, el Evangelio de Juan 5:1. Vamos a estar leyendo hasta el 9. Vamos a navegar este texto, este capítulo. Juan 5:1 al 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El título para este mensaje: Cuando Dios restaura después de largos años de espera. Amada iglesia, en esta mañana vamos a hablar de un milagro poderoso. De todos los milagros que Jesús hizo, este es otro milagro poderoso. Y este milagro es un milagro de oportunidad. Porque vemos que esta persona que estaba allí, vamos a hablar del paralítico en Betesda. Esta persona que estaba allí, desafortunadamente tenía mucho tiempo esperando un milagro, esperando una oportunidad. Porque es que hay procesos que parecen interminables. Hay personas que llevan años esperando una respuesta, una sanidad, una restauración, una oportunidad, quizás un cambio. Y con el paso del tiempo, la esperanza comienza a debilitarse. El paralítico de Betesda llevaba 38 años enfermo. 38 años viendo cómo muchos eran sanados. 38 años viendo una oportunidad. 38 años viviendo limitado. Quizás probablemente ya se había acostumbrado a sobrevivir. Ya conocía la decepción. Ya conocía la frustración. Pero como siempre, alguien poderoso, soberano, vino un día y cambió la historia de este enfermo. Jesús llega al estanque, y cuando Jesús llega, los años de espera pueden terminar en un instante. Hoy veremos cómo Dios puede restaurar aún después de largos años de dolor y de espera. Por eso, como primer punto de 20, menos mal que tenemos buen tiempo, gloria a Dios. Ahí en Juan 5:6 dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Y había muchos enfermos en Betesda, muchos necesitados, muchos esperando, pero Jesús vio a aquel hombre. Eso es poderoso, porque la sociedad probablemente ya lo ignoraba. Era uno más de la multitud, pero Jesús lo vio. Jesús conocía su historia. Jesús conocía sus años de dolor. Jesús conocía su frustración. Por eso, cuando tenemos alguna situación en nuestra vida, Él la conoce. Él sabe cuánto tiempo llevamos. Y muchos dicen:
voy a esperar que Dios se acuerde de mí. Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos apartamos, pero Él sigue ahí. Cuenta la historia, en este contexto histórico, el estanque de Betesda era conocido como un lugar donde enfermos esperaban recibir sanidad. Muchos creían que cuando el agua se movía, el primero que entraba era sanado. Por eso había multitudes esperando una oportunidad. Usted se imagina, se movía y la persona tocaba y se sanaba. Pero Dios nunca pierde de vista a los que otros olvidan. Aunque otros no entienden tu dolor, Jesús sí lo entiende. Aunque otros no conozcan tu lucha, Jesús sí la conoce. En esta mañana te digo de parte de Dios, Dios está ahí contigo en el proceso. Dios está contigo en esa situación que quizás no tiene final. Por eso sientes que has esperado demasiado. Tal vez otros ya te olvidaron de tu situación, pero Dios sigue viendo tu necesidad. Dios conoce tu proceso. Dios no te ha olvidado. Cristo demuestra compasión individual aún en medio de la multitud. Aun cuando pensamos que Dios no nos ve, Él nos ve ahí. Aun cuando pensamos que ya se olvidó de nosotros, Él está ahí viéndonos. Porque es que la gracia de Dios alcanza a quienes parecen invisibles para la sociedad. Jesús revela el interés divino por el sufrimiento humano una vez más. Porque es que aunque otros te ignoren, Jesús conoce tu historia y tu dolor. Y como segundo punto, Dios puede romper ciclos de frustración y de estancamiento. Ahí en Juan 5:7 dice: no tengo quien me meta en el estanque. El paralítico tenía una excusa válida. Siempre llegaba tarde. Siempre alguien más lo adelantaba. Vivía atrapado en un ciclo de frustración. Esperaba, pero nunca ocurría nada. Había perdido la oportunidad por años. Y 38 años pesan. Pero ¿saben qué? Jesús no dependía del estanque. Jesús no dependía del sistema. Jesús no dependía de las circunstancias. El milagro no estaba en el agua. El milagro estaba en Cristo. Hoy por eso, cada uno de nosotros en cada necesidad, la única esperanza que tenemos es nuestro Cristo Jesús y Salvador. No hay otra esperanza. Nosotros buscamos esperanza en otras cosas vanas. Buscamos nuestra esperanza o buscamos nuestra sanidad en cosas erróneas. Pero el último que tiene la palabra es Cristo. Amada iglesia, muchas personas viven atrapadas en ciclos. Ciclos de frustración, de derrota, tal vez de desánimo. Tienen un estancamiento inexplicable, una dependencia emocional o espiritual, pero Jesús tiene el poder para romper ciclos antiguos. Eso que ya parece que no hay solución, hay alguien que sí tiene la solución para todo eso. Simplemente debemos permanecer. Lo que yo veo en este texto, en esta historia de este paralítico, era que él era perseverante. Él estaba ahí. Tal vez, yo me imagino, ¿no? Él llevaba muchos años luchando con lo mismo,
pensando que nada cambiaría. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Dios puede romper en un instante lo que te ha tenido detenido por años. Cristo revela ser superior a las tradiciones y sistemas humanos. La verdadera situación y la verdadera restauración proviene del poder de Dios y no de métodos humanos. Jesús rompe cadenas de impotencia y de dependencia. Porque es que después que Jesús entra a un lugar, algo cambia. Jesús puede romper en un momento, lo que te ha limitado por años. Como tercero y último punto, Jesús habla. Y cuando Jesús habla, la restauración comienza inmediatamente. Ahí en en Juan 5, 8 y 9 dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Esto es poderoso, amada iglesia. Porque cuando él estaba mirando hacia el piso, cuando él estaba mirando el estanque, quizás deseoso de lanzarse o de tocar, lo que él no sabía era que si miraba hacia arriba, que si miraba hacia el cielo, que si miraba y clamaba a Dios directamente, ¿sabe qué sucedía? Vendría el milagro. Y el milagro sucedió cuando él levantó su mirada hacia Jesús y expuso su necesidad. Debemos poner la mirada en alto. Debemos poner la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de todo. Vemos que Jesús dio 3 órdenes. La primera fue: levántate. La segunda: toma tu lecho. Y la tercera: anda. Fue un combo, 3 en 1. Lo impresionante de esto, amada iglesia, es que el milagro fue inmediato. 38 años de limitación terminaron por una palabra de Jesús. Por eso cada mañana, por eso cada domingo, por eso cada martes, por eso cada que te reúnes, hay una palabra, no del pastor o no del predicador de turno, sino una palabra de Dios a través de ese predicador o de esa predicadora. Es algo poderoso, amada iglesia, porque cuando Jesús habla, algo sucede. Porque cuando Jesús habla a través del pastor, algo suele suceder en el ámbito espiritual. Amada iglesia, el hombre que antes estaba acostado, ahora caminaba. El que dependía de otros, ahora avanzaba por sí mismo. Vemos que la voz de Jesús sigue trayendo restauración hoy. Lo que parece imposible para el hombre es sencillo para Dios. Aleluya. Tal vez hay áreas de nuestra vida que están paralizadas, sueños detenidos, una fe debilitada, proyectos estancados, una esperanza apagada. Pero Jesús sigue diciendo: levántate. Si tú crees, Dios va a hacer algo. Dios va a colocar una gracia especial en ti, mujer, que tienes esa cita, en ti, varón, que tienes esa cita. Dios es el último que da la palabra,
A pesar de que tengas dudas, a pesar de que estés preocupado o preocupada, confía en Jehová tu camino y Él lo hará. Confía en Jehová esa situación y Él lo hará. Amada iglesia, la palabra de Cristo tiene autoridad creadora y restauradora. El milagro demuestra el poder inmediato de Dios sobre la enfermedad y sobre la limitación. Cristo trae restauración integral, amada iglesia. Una palabra de Jesús puede terminar años de parálisis espiritual y emocional. Fueron 38 años esperando, 38 años sufriendo, 38 años limitado, pero Jesús llegó y todo cambió. Lo que parecía permanente terminó. Esa situación que tú tienes ahí tiene fecha de vencimiento. Lo que parecía imposible para Él se volvió realidad. Lo que parece imposible para ti, hoy Dios te da una palabra de esperanza. Confía, sigue orando, sigue ayunando, sigue clamando. Porque en cualquier momento, en el momento que no lo esperas, así como me pasó a mí, Dios trae esa sanidad, Dios trae esa restauración. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántos años hayan pasado, cuando Jesús interviene, la restauración comienza. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos hablas, tú nos das una palabra nueva de esperanza. Esa sanidad viene. Esa sanidad viene. Esa sanidad viene. Padre precioso, te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablas una vez más. Tú nos dices, Señor, que tengamos esa esperanza en ti. Yo creo que cuando tú entras a un lugar, algo pasa. Hoy te pido que entres a la casa de mi hermano, a la casa de mi hermana. Que transformes esa vida. Donde algo no había, ya no había nada que hacer. Señor, te pido que tú te muevas de una manera especial. Ahí en ese hijo, en esa hija, en esa madre, en ese padre. Toma control de esa situación, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Hoy confiamos nuevamente que algo puede pasar cuando estamos permaneciendo en ti, Señor. Padre, glorifícate en ese hijo rebelde, en esa hija rebelde. Padre, glorifícate, Señor, en esa enfermedad que el médico dijo que no tenía cura. Hoy pedimos, Señor, que esa sanidad llegue, Padre Santo, porque tu palabra es poder. Porque tú lanzas esa palabra, Señor, y hoy la creemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, porque yo creo firmemente, una vez más, que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Seguimos adelante.